Familia, ponga su mano en su corazón. Dios nos va a hablar esta mañana. Padre, gracias por la iglesia, gracias por las familias, Señor, que hay en este lugar, y que cada día, Señor, tú tienes personas que añades a la iglesia, al pueblo tuyo, Señor, y planes de bien y no de mal tienes para las familias. Hoy declaramos que esta palabra nos bendice, nos hace crecer y nos hace avanzar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hebreos capítulo 11, verso 23, narra una historia de una familia. Sabe que Dios es un Dios de familias. Y empieza la escritura en el verso 23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando nosotros leemos esta porción de la escritura, hablamos de los principios y de los valores que tenía Moisés. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacó este temor hacia Dios Moisés? ¿De dónde es que tenía todos estos valores? Diga conmigo, ahí tiene que ver la mamá y el papá. A ver, dile el que está a tu lado para que se despierte un poco y le digas: los hijos son el resultado de la educación, de la formación, del tiempo que le regalaron los padres a los hijos. Amén. No hay nada de lo que usted va a ver que los hijos no sean que hayan visto en casa. De hecho, el tema se llama Jocabed, una mujer de influencia. Posiblemente usted no tenga un esposo cristiano como no lo tenía Eunice. En la Biblia también se menciona una mujer llamada Eunice, que tuvieron un hijo llamado Timoteo. Y dice la palabra que Timoteo, su padre, era un padre griego. Nada que ver con las cosas de Dios, pero la mamá estaba ahí haciendo su labor, trabajando en el corazón de su hijo para que pudiera tener enseñanzas correctas, valores correctos, y un día pudiera servir a Dios. Así que lo que usted, mamá, está haciendo no es en vano. Está formando el corazón de sus hijos, aunque hay veces es difícil, pero yo sé que esa enseñanza está golpeando el corazón de su hijo. Así que siga enseñando. Dale un aplauso al Señor. La Biblia habla que cuando Moisés es llevado al palacio, no sucede de un momento a otro. Cuando dice por la fe, dice la palabra, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Usted cree que nomás vino de la noche a la mañana? No. La Biblia habla de una mujer que hizo un trabajo excepcional, y esta se llama Jocabed. La Biblia dice que el rey había hecho un decreto a 2 parteras que asistían a las mujeres hebreas, dice la palabra de Dios. Una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa.
Y dice que la instrucción del rey y del gobierno en ese tiempo les dijo: tenemos ya empadronadas a todas las mujeres que están embarazadas y que en ciertas etapas van a dar a luz. Así que la instrucción para ustedes que son parteras, cuando vean que es niña, déjenlas vivir. Cuando vean que es hombre, ahí mismo mátenlas. Imagínate la encomienda de estas dos parteras. Y dice la escritura que temieron a Dios estas dos parteras y dijeron: no nos vamos a juntar con los grupos pro aborto, ni con los que matan, ni con los que asesinan. Y dice la palabra que un día el rey las mandó a llamar a estas dos mujeres y les dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Mira lo que dijeron: Señor, las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias. Cuando nosotros llegamos a asistir a una mujer hebrea ya ha dado a luz sola, es que son muy fuertes. Dígale el que está a su lado: las mujeres cristianas tienen una ventaja por conocer a Dios, la palabra del Señor, la oración, el tiempo de ayuno, y el nombre de Jesús marca la diferencia que todas las demás que están en el mundo, porque el Señor nos hace fuertes en medio de la prueba. Dale un aplauso al Señor. Y cuando yo digo ahora que fue valiente Jocabed, imagínate, hay una instrucción: no puedes tener a tu hijo. Y esa mujer fue en contra de lo que había decretado el rey. No le temió. ¿Cuántas mujeres entregaron a sus hijos? ¿Cuántas mujeres destinaron a sus hijos a la muerte? Pero esta mujer de nombre Jocabed dice que cuando nace su hijo, lo vio hermoso. Y cuando uno lee las otras versiones, o sea, la palabra hermoso que habla la Biblia, lo vio que tenía un llamado, tenía una asignación. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, lo vio con un llamado y lo vio con una asignación y dijo: yo no me voy a atrever a entregar a mi hijo a la muerte hasta que yo vea cumplido el llamado y el propósito de Dios para este niño llamado Moisés. ¿Me estoy explicando? Esta mujer vio un llamado en la vida de su hijo y dijo: no lo voy a matar, no lo voy a entregar. Y dice la Biblia que lo tuvo por 3 meses en casa. ¿Cómo lo pudo tener en casa por 3 meses? ¿Usted cree que es fácil tener un hijo donde hay un decreto? 3 meses. Que no llore. El primer reto es que no llore un bebé. ¿Dónde has visto en una casa que ha nacido un bebé? Que no llore, que no se oiga, que no salga de la casa. Pues fue el reto de Jocabed, que no llorara su hijo para que nadie lo escuchara. Pero la Biblia dice que no lo pudo tener por más tiempo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No lo pudo tener más tiempo, pero lo logró tener 3 meses. ¿Qué más dice la palabra? Escuche lo que era la realidad ahora del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1 verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique
Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Primera cosa, vea qué tipo de molestia le pusieron al pueblo de Israel. Número uno, pusieron hombres que molestaran, que no fueran productivos, algo así como mercados y reglamentos. No te puedes poner aquí, solo puedes ocupar medio metro y cosas así, dice. Pero no solamente eso, dice la palabra, pusieron comisarios, tributos y que los molestaran con sus cargas. Número dos, lo que sucedió ahí, dice la escritura. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés, dice la palabra. Y ahora ellos los tomaron como esclavos para que edificaran para Faraón estas ciudades. Número que sigue, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Esa es la diferencia de los hijos de Dios. Entre más me molestas, más crezco. Si usted está teniendo una señal así como que lo traen de bajada, lo traen de carrilla, le echan tierra de panteón en su negocio, le echan sal, le echan no sé, eso es una señal que usted es diferente y el enemigo lo quiere tumbar. Pero sabes una cosa, dice la palabra, no pasa nada, Dios está contigo. Si alguien te está tratando de quemar en redes sociales, pero tú sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, dile tranquilo, Dios está contigo. Él es el que bendice las manos. ¿Me estoy explicando? Y dice, entre más los oprimían, más. Otra vez dígalo, entre más los oprimían, más se multiplicaban. O sea, no sé de dónde sacamos fuerza, pero le quiero decir que esa es una realidad que sucede en la vida de un cristiano. Pero entre más le suceden pruebas, más se empieza a multiplicar. Y la Biblia dice, se multiplicaban en gran manera, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Yo una vez prediqué acerca de esto. La gente le da miedo, y te voy a decir por qué. Porque sabe que te hace mal y te sigue yendo más bien. Y te empiezan a tener miedo porque dicen, algo tiene este hombre. Lo he atacado, lo he puesto en mal, lo he difamado, le he puesto el pie. Y este hombre, lo único que hago es que le vaya más bien. Y empieza a temerte porque sabe que Dios está contigo. Esa es una verdad que está en la palabra del Señor. Y dice la escritura, y los egipcios los hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio los obligaban con rigor. Eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios, la condición de cómo vivía el pueblo de Israel. Vivía oprimido, acosado, lastimado, con exceso de trabajo, con una dificultad. Pero en medio de todo eso, dice la palabra, Dios está levantando. A ver, diga conmigo, Dios está levantando la mano de salvación. Fíjate lo que dice el libro de Corintios. Él no va a poner una carga más pesada de la que tú puedas llevar. Si en este momento estás pasando una prueba, dice la escritura, antes de que desmayes, antes de que venga la caída, dice, Dios quitará la prueba. Pero yo dije un día que Dios utiliza la prueba
para formarte, para procesarte, para cambiarte. El diablo usa la tentación para destruirte y Dios usa la prueba para hacerte mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor cristiano. Y si en este momento estás pasando una prueba y las cosas no se te están dando, pero eres un hijo de Dios, es que te está trabajando para hacerte una mejor versión de tu vida. Aleluya. Esa es una verdad. Y mira lo que dice la palabra. Dios ya sabía que estaba su pueblo oprimido por 400 años. Y la Biblia dice que, mira, me encanta el libro de Números, porque dice el Números 26:59, la mujer de Amram, a ver, dígalo conmigo, Amram, se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram, Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Dios siempre va a preparar a alguien para bendecirte, para abrazarte, para orientarte, para darte la mano y levantarte. Ella no sabía, Jocabed no sabía que iba a tener 3 hijos tremendos. Mira nada más, tú no sabes los hijos que ahora estás teniendo, no sabes quiénes van a ser, pero la primera cosa que vemos ahí, le nació Moisés, el segundo, o el primero, perdón, Aarón, y el segundo, Moisés, y el tercero, la tercera, María. Entonces la Biblia habla que Dios estaba preparando una familia sacerdotal que iba a levantar y bendecir a la nación de Israel a través de esta familia que Dios estaba levantando. Así que, amado, esto tiene que ver con Jocabed, tiene que ver con sus hijos, con toda su familia. Voltea que en el que está a tu lado, dile: ¿acaso tú serás un apóstol, hijo? ¿Acaso tú serás un profeta? ¿Acaso tú serás un evangelista? ¿Acaso tú serás un pastor? ¿Acaso tú serás un maestro? ¿Acaso tú serás el empresario que Dios va a usar para diseñar? Yo le decía el otro día a la iglesia en la tarde, estamos centrando en todas las iglesias de la ciudad. El 90% de las iglesias rentan. El 90% de las iglesias cristianas rentan. En la pandemia, aquí había todo derecho al Boulevard Hidalgo. Había 3 iglesias casi juntas. Donde divide el Boulevard Hidalgo con Ibarrilla, ahí estaba la primera. Y luego te seguías por el Boulevard Hidalgo, ahí estaba la otra como a 2 cuadras. Y luego enfrente estaba la otra. En la pandemia no se pudo. Me explico, no se pudo seguir adelante y cerraron. Y no sé si se acabaron, pero ya no se oyen esas iglesias. Pero sabes, tenemos todos los pastores. Hace años, cuando yo empezaba en mi caminar con Cristo, yo siempre estuve involucrado en el calzado. Y yo le decía a Dios: dame una marca de zapatos. Yo le quería hacer la competencia a Nike, Adidas o a Fila. Uno de esos, decía yo, con una marca de zapatos, Señor, yo voy a comprar el templo. Yo voy a comprar la iglesia para los hermanos. Y sabes, no era así. Era entre todos, me explico. Y ahora somos una iglesia. Y no me regaló la marca, fíjate. Sí, porque alguien está ahí: sí te la dio, pastor. No me dio la marca, pero Dios es suficiente con su iglesia en lo que quiere hacer. Amén.
Y estamos entrando en ese 10% de las iglesias que han conquistado un lugar o una propiedad. ¿Me explico? Entonces escuche ahora, quizá tú vas a ser la persona que vas a diseñar, que vas a traer la provisión. No lo sé, David, por ejemplo, quería y su anhelo era edificar la casa de Dios. Y Dios le dijo, no, 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 tú no. Tus manos están bien manchadas de sangre. Va a ser tu hijo Salomón el que me va a edificar el templo, pero tú no. Yo te usé para ir a la guerra, para traer botín y para darte la bendición, porque él fue el que financió, David fue el que financió el recurso para que se pudiera hacer el templo, el templo que Salomón hizo. Gracias a David su padre. Entonces, escúcheme bien ahora, dice la palabra que muchos han sido levantados con un propósito, y Moisés fue levantado con el propósito de ser el hombre que Dios iba a usar para sacar a su pueblo de 400 años de esclavitud. Pregúntate, ¿yo seré la persona que Dios va a usar para que mi abuelo venga a Cristo? Para que mi padre venga a Cristo, para que mis tíos vengan a Cristo. Posiblemente sí. Dale un aplauso al Señor. Dios había preparado una familia, y esa mujer se llamaba Jocabed. Entonces ahora, ¿por qué Jocabed fue grande? Yo preguntaré. Hoy vamos a aprender de esta mujer. Tengo, no sé, 4 puntos. 4 puntos tengo para hablar de las virtudes de esta mujer. Número 1, a ver, diga conmigo, número 1, Jocabed enseñó a sus hijos a poner su confianza en Dios. Mira cómo dice Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. O sea que lo que estaba haciendo Moisés era porque lo traía de sus padres. La valentía que tenía era porque sus padres fueron los primeros que dijeron: no le tememos al decreto del rey. No venía de una familia temerosa, una familia donde no se podían las cosas, sino venía de una familia, dice la palabra del Señor, que estuvieron dispuestos a enfrentar por encima de lo que el rey había dicho, por encima de sus vidas, porque ellos sabían que podían morir al esconder un niño, y dijeron: no nos importa. Entonces, familia, dile que está a tu lado, la fe se hereda, la valentía se hereda. Yo siempre he dicho, escuche bien esto que le voy a decir: así como una panadería, una buena panadería se hereda, la fe también se hereda. Amén. Una buena carnicería se hereda. También las cosas de Dios se heredan. Así que tus valores, tu integridad y todo lo que tú estás haciendo los vas a heredar a tus hijos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente sigue trabajando. La primera es que yo creo que Jocabed siempre les decía: hijos, confíen en Dios. Hijos, hay problemas, hijos, pero Dios les va a sacar de esta situación. Y yo creo que constantemente Jocabed estaba enseñándoles a sus hijos la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia dice que les enseñó a confiar en Dios. Y una de las cosas ahora vemos que habla la palabra, dice: cuando nació fue escondido por 3 meses y no temieron. ¿De dónde sacó esto Moisés? Pues la primera cosa es que dice la palabra que se rehusó.
y no quiso seguir adelante. Así que una de las cosas que tienes que hacer, sigue trabajando. A ver, voltea con el que está a tu lado, dile: sigue trabajando, sigue enseñándole a tus hijos el valor, sigue dándoles enseñanza. Muchas veces se van a enojar, te van a juzgar, pero tú sigue enseñando. Ten paciencia, un día te lo van a agradecer y te van a decir: mamá, gracias. O te van a buscar: mamá, ore por mí, mamá, bendíceme. ¿Por qué? Porque esta mujer hizo su trabajo grande para con un hombre, para con Moisés, con Aarón y con María. Número 2. A ver, diga conmigo: convicciones firmes. ¿Qué es eso? Hebreos 11 dice de esta manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Verso 27: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. No temiendo. ¿Qué fue lo que hizo la mamá? Tampoco temió. Hijos temerosos, padres temerosos, ¿cierto? Otra vez: hijos temerosos, padres temerosos. Y tú te preguntarás: ah, caramba, pues ¿de dónde esto? Pues es que tú eras así. Así que trabájale fuertemente el corazón de tus hijos. Y dice: ¿de dónde aprendió no temerle el decreto del rey o no temerle al rey? Es que la mamá le inculcó estos principios. Y número 2, ahora le inculcó convicciones. ¿Y qué son convicciones? Oye, tengo toda la comodidad. Ve, a los 3 meses lo llevaron a vivir ya al palacio. Pero cuando creció, cuando esa edad, dice la palabra, cuando lo rescataron del río, y el río Nilo lo llevó con su mamá. Ve qué labor hizo Jocabed. Imagínate, lo soltó bien viva. A ver, dile que está a tu lado: hay que ser bien vivos, porque dice la palabra, lo soltó cuando se estaba bañando la hija de Faraón y sabía que esa mujer no podía tener hijos. O sea, no aviente nomás la cosa, la red. Hay que saber dónde y cómo. ¿Me explico? Agárralo. Y dice que tomó, lo soltó, y esta se puso como a la vara allá más abajo. Luego de ahí haciéndole el cuento la doñita, pero sabía lo que estaba. Ve la hija de Faraón que viene un Moisésito, o sea, una cosa calafateada ahí de madera. A ver, ¿eso qué es? Ella lo atribuye que es su suerte, su bendición. Y ve a la mamá, a la mujer, le dice: venga, usted me lo puede crear. Y fíjate lo que le dijo: ay, pues es que a mí yo también tengo un bebé, tuve un bebé, pero algo le inventó. Le dijo: todavía puedo amamantarlo. Era la mamá, bien viva, lo acomodó, le hizo todo, se lo llevó a su casa. Ve todo lo que hizo. Ella le tocó educarlo, le tocó formarlo, le tocó trabajarlo. Y ve lo que le decía. Yo creo que estas enseñanzas las tenía Moisés desde niño. Le enseñó quién era Dios, le enseñó que lo temporal era pasajero, le enseñó a ser importante en las cosas de Dios. Por eso cuando crece Moisés en un palacio, es un junior, tiene todo, pero ¿sabes qué hace? No se olvida de las convicciones no se olvida, perdón, de las convicciones firmes que le enseñó a su madre. ¿Me estoy explicando? Si usted trabaja firmemente en la vida de sus hijos, ¿sabes qué va a suceder? Será difícil que sus hijos adulteren cuando usted lo vean a sus hijos
hablar correctamente, que no se hable una mala palabra en casa. ¿Me explico? Cuando en casa no se hablan malas palabras, ¿sabes qué sucede? Tienes una autoridad bien grande. Hey, niño, eso no se hace. Le enseñó valores. ¿Qué más le enseñó Moisés a Jocabet, a su hijo? Imagínate, es difícil que un hombre y una mujer sean infieles cuando en casa vieron una fidelidad y la palabra del Señor estuvo siempre presente ahí. Es difícil que alguien, cuando le has enseñado de los vicios, de los riesgos de los vicios, es difícil que entre ahí, que caiga ahí. Cuando le hablas de las amistades, hijos deben de escoger sus amistades. Es difícil, familia, que alguien haga algo correcto. ¿Sabes por qué? Porque va a ser mucho las convicciones de los padres. Así que, ¿qué es lo que estoy diciendo? La otra cosa que le enseñó Jocabet a su hijo: tener convicciones bien fuertes, bien tremendas, bien ancladas. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Pues simplemente que le tocó, cuando llegue el momento, diga conmigo, número 3, decisiones correctas. A ver, dígalo conmigo, decisiones correctas. Todos los días, desde que te levantas hasta la noche, hay que tomar decisiones para nuestra vida. Hebreos 11 dice: escogiendo antes ser maltratado por el pueblo, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué significa eso? Significa todo lo que le venían enseñando, él lo empezó a abrazar y empezó a tenerlo en su vida. Así que nosotros somos el resultado de decisiones que todos los días tomamos. Todos los días. Yo he dicho una cosa: hay dos decisiones muy grandes en la vida que vas a tomar. Número 1, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Es la primera. Y para poder entrar a la eternidad, o te den el pase de la eternidad, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo y recibirlo en tu corazón. Y ese es el resultado de una eternidad. Y la número 2, ¿con quién me voy a casar? De eso depende mucho. Me cansaré de darle enseñanza a los muchachos. Le digo: no te emociones, hijito, no te emociones, muchacha. Siempre les he dicho: por lo alto, por lo musculoso, no te emociones por la cintura 90, 60, 90, no te emociones, ¿sí? Busca que de verdad sea la voluntad de Dios para ti esa mujer. ¿Me estoy explicando? Eso es lo más importante. Imagínate cuántas personas ahora están en Cristo o sin Cristo, insatisfechos en una relación porque simplemente seleccionaron mal, tomaron una decisión basada en sus emociones y no bajo la dirección y la voluntad de Dios. Entonces, enséñeles a tus hijos a tomar decisiones correctas, y todos los días se toman decisiones correctas o decisiones malas. Hay personas que tomaron la decisión, imagínate, se aventaron a rentar una casa de 20,000 pesos y su salario semanal es de 4,000. ¿De dónde lo vas a pagar? Tomaron una decisión y a la par sacaron un vehículo a crédito. ¿De dónde lo vas a pagar? Son decisiones. ¿Me estoy explicando? Entonces tomaron decisiones bajo un corazón lastimado, herido, y no es así. Número 1, te voy a enseñar cómo vas a tomar decisiones. Aquí, apúntale esto. Primero, antes de tomar una decisión,
Considera las opciones. Es como cuando vas a comprar una casa. Antes de comprar una casa, ve unas 30 opciones antes de comprarla. Dile, antes de tomar una decisión de un carro, ve 20 opciones. Ve qué opción te da la Nissan, qué opción te da la Chevrolet, qué opción te da todas las agencias. Busca algo similar de lo que no puedes tomar una decisión así nada más. O sea, ve opciones, es la primera cosa. Pregunta, no te vayas con la primera. Pregunta cuánto está la tasa de interés. Pregunta si un día yo lo liquido, tengo penalización. Hay comisión por apertura o qué onda. Todo eso tienes que aprender a preguntar primero. Pregunta todas las opciones. Número 2, después de que hayas hecho eso, la primera opción, compáralas con Dios y su palabra. Es la voluntad de Dios esta decisión que estoy a punto de tomar. ¿Y cómo saber? Ahí es donde muchos me han preguntado, pastor, ¿cómo saber, pastor, que esto es la voluntad de Dios? Yo siempre he dicho, si tienes paz, hazlo. ¿Ya quedó? Si tienes paz, hazlo. Si no tienes paz, échate para atrás. Algo no está bien ahí. ¿Me estoy explicando? Si tienes paz, ahora hay retos grandes. Hay retos importantes en la vida. Pero una de las cosas, yo dije una de las cosas, si tienes la fe suficiente, ahora ahí entra la fe. Si tienes la fe suficiente para conquistar lo que estás orando, aviéntate, porque tengo fe para hacerlo. ¿Me estoy explicando? Número 3, comprométase con Dios. Esa es la otra cuando tomas decisiones correctas. Señor, voy a tomar mi matrimonio, voy a tomar a mis hijos y a toda mi familia y me voy a comprometer contigo, porque ese es el resultado de una familia sana y buena. A mí me da gusto cuando veo entrar sobre Torrefuerte, veo familias completas vienen entrando, otras vienen ahí como la mitad, digo, pero va avanzando, pronto va a llegar aquel el que falta. Pero sabes una cosa, eso mucho va a depender de tu testimonio. ¿Me explico? Cuando tú tienes un carro y alguien te pregunta, oye, ¿cómo sale ese carro? No, hombre, bien bueno. Entonces esa persona va a considerar en su próxima compra un vehículo como el tuyo. ¿Sabes qué va a suceder ahora? Cuando vean a Dios en tu vida, tú hablas de un Dios y ven ese Dios que tiene resultados en tu vida. Solamente es cuestión de tiempo para que ese difícil de tu casa diga, oye, enséñame, háblame más de ese Dios. Se le va a antojar. Pero si tú eres inconstante en la manera que tú hablas de Dios, mientes y haces todo lo diferente de lo que es Dios, esa persona nunca va a ser opción a Dios para su vida, por lo que está viendo en ti. Así que procura comprometerte con Dios, porque ese compromiso que tú tienes con Dios es el que te va a abrazar y el que te va a honrar. Mira lo que dice la Biblia: yo honro a los que me honran. Esto es lo que dice la palabra. Como resultado de cómo amas a Dios, es como va a venir la respuesta de Dios sobre tu vida. Número 4, es importante que en la decisión que vas a tomar esté la provisión y la protección de Dios. A ver, diga conmigo: protección y provisión de Dios. Si Dios no va contigo, mejor no lo hagas. Detente.
un momento, por favor. ¿Por qué? Porque no está la provisión de Dios y no está la protección de Dios en lo que tú estás haciendo. Asegúrate, familia, que la provisión y la protección de Dios estén contigo en lo que tú estás haciendo. Involucra a Dios en lo que tú estás haciendo. Siempre es importante, Señor, esto que estoy haciendo, realmente esto que voy a tomar, voy a comprar, lo estoy haciendo realmente. ¿Por qué lo estoy haciendo? Si tú crees que Dios está en eso, dale, vas a contar con el respaldo de Dios. Cuando Nehemías iba a ir a reconstruir los muros de Jerusalén, dice que no se fue solo. Fue a hablar con la reina, fue a hablar con el rey, y dice la palabra que ellos fueron los que lo enviaron. Ellos fueron los que le dijeron, ándale. Por eso es importante contar con esa protección y con ese cuidado de parte de Dios. Si tú sientes que Dios está ahí contigo, entonces hazlo, porque va a ser prosperado lo que vas a hacer. Número 4, el punto número 4. Tenga una visión clara de la vida. Mira lo que dice la palabra, Hebreos 11. Vea lo que tenía Moisés delante de él, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué dice la palabra? Él tenía una visión clara de lo que estaba buscando. Sabía que iba a tener desprecio. Imagínate el día que lo corrieron, se fue al desierto. De estar en la comodidad, se fue al desierto. Muchas veces en el desierto se come bien, otras veces no se come bien, otras veces se toma agua y otras veces no se toma agua, otras veces pasas frío. Pero él tenía claro, su visión era demasiado claro, y decía, por este momento estoy sufriendo, por este momento estoy batallando, pero sé que un día esto se va a componer y voy a gozar de un fruto y de un resultado de mi trabajo. Así que Moisés tenía claro, y él no había puesto su mirada en las cosas materiales, había puesto su mirada en las cosas espirituales. Y entonces dijo, no, es mejor lo que allá voy a disfrutar, y voy a trabajar ahora por mis hermanos, porque un día Dios me dará aquel galardón para mi vida. Así que, ¿cómo podemos decir? Es importante que tengas claro tu visión, porque cuando tú tienes claro una visión, no va a importar qué va a haber en el camino. Ahora te voy a explicar lo que Pablo y lo que Jesús vivieron. Jesús en esta tierra vino con un solo propósito: morir en una cruz y redimir la humanidad. Ese fue el propósito de Jesús. No era otra cosa. Eso era el propósito. Pero en el camino le salió que se había acabado el vino. Dijo, bueno, lo puedo hacer. Convirtió el agua en vino en una boda. ¿Era el propósito de Jesús? No. Pero mientras dijo él, estoy en la tierra, luz soy de la tierra, hizo el milagro. Le salió alguien ahí con una mano seca, le oró y la mano se extendió. Iba caminando, una mujer está llorando porque se le ha muerto su único hijo. Fue, tocó la caja y lo resucitó. Fue a predicar en el desierto que el reino de Dios había llegado,
y la gente no había llevado desayuno, y él le dijo a toda la gente: denle de comer. Pero el lugar para consagrar el llamado y el ministerio era Jerusalén. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntarte como las gallinas juntan a su polluelo, mas tú no quisiste, porque tú matas a los profetas que te son enviados? Si tú tienes clara la visión que tú tienes, no importa cuán difícil es lo que estás pasando, estás dispuesto a persistir y a pagar el precio de lo que tú estás buscando. Jerusalén era el lugar, o te aprobaban o te desaprobaban. Y el lugar donde Jesús fue a consumar su llamado es en Jerusalén, donde Pilato le dijo: ¿eres culpable? Yo te puedo soltar, haz lo que tengas que hacer. Yo sé que vine a cumplir aquí un llamado, y ese llamado que vengo a cumplir no está que la gente me aplauda, sino que me rechace. Y aquellos que yo sané, aquellos que yo los liberé de un demonio, aquellos que yo les di de comer y aquellos que yo los resucité, estaban todos parados en una plaza. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Pilato dijo: ¿a quién les entrego? Estos son malhechores. Y ahí estaba un hombre llamado Barrabás, y de este lado estaba Jesús. ¿A quién les entregó? Este dice que es el Hijo de Dios, y este ha hecho y ha deshecho, ha matado, ha violado, ha dado golpe de estado al gobierno. Y dijeron: suelta a Barrabás y entréganos, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre la vida de nuestros hijos. ¿Quiénes lo condenaron a Jesús? Aquellos que los había sanado, que los había liberado, que les había hecho un bien. Entonces, cumplir el llamado de Dios no significa que alguien se va a poner de pie y te va a aplaudir. Muchas veces cumplir el llamado de Dios tiene que ver con descalificaciones, tiene que ver con desprecio, tiene que ver con tribulaciones, tiene que ver pruebas. Pero si tú sabes que fuiste llamado para eso, ahora sí, como yo digo, no te puedes doblar ni pandear. Sigue adelante, porque eso es tu llamado. Amén. A eso es lo que Dios te llamó. Y eso se lo estoy diciendo también para el que esté evangelizando su familia, para el que esté emprendiendo algo ahora. Y hay veces has escuchado esos señores que dicen: no tengo para la raya. Yo lo he escuchado constantemente. Tengo un mes o voy a cerrar, ya no sé cómo hacerle. Si despido 2, 3 trabajadores. Pero si tú sabes que Dios te llamó a hacer zapatos, a hacer bolsa, a hacer lo que estás haciendo, agárralo fuerte el que está a tu lado, dile: si tú eres zapatero, no puedes renunciar a lo que Dios te llamó. Si tú eres del ramo inmobiliario, no puedes renunciar a eso. Si tú eres comerciante de ropa, no puedes renunciar a eso. ¿Me estoy explicando? El apóstol Pablo, fíjate, ese estaba loco para Dios. Estaba un profeta llamado Agabo en una reunión de oración, y ya se está acabando la reunión, y el Agabo se amarra con ese cinto en sus pies y en sus manos, y el apóstol Pablo nomás lo estaba viendo y dijo: ¿y este loco qué trae? Y toda la gente: ay, el hermano Agabo tan buen testimonio que da, y ahora mira, se está amarrando y ya se aseguró bien. Se acaba el tiempo de oración. Alguien pasó cerca de Agabo: ya desátate, Agabo. Y dijo: ¿de quién es este cinto con el que estoy amarrado? Y Pablo dijo: mío. Así dice el Señor:
así te harán cuando vayas camino a Jerusalén. Te atarán y te van a llevar preso a Roma por predicar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hizo el apóstol Pablo? Ahora sí, como digo también yo, lo que se ha de pelar, que se vaya remojando. Compren mi boleto, voy a Jerusalén. Y todo mundo, fíjate, dice, las hermanas lo querían tanto. Se ha leído la Biblia cuando dice que las mujeres, las hermanas, empezaron a llorar y le decían: no te vayas, no vayas ahí, Pablo, por favor, ahí te espera la muerte, te espera una sentencia. Para predicarle a los gentiles es necesario esto que están viendo. Y empezó y se encaminó hacia Jerusalén. Así que, familia, ¿se acuerda cuando Jesús le dijeron: nunca tal cosa te acontezca? Le dijo el Pedrito: Pedro, parece que me estás echando porras, pero no me estás ayudando, porque el proceso de mi llamado es que yo vaya ahí donde tú me estás diciendo que no vaya. Ahí es donde Dios me ha dicho que tengo que ir. ¿De dónde sacó todas estas convicciones Moisés? De una madre que hizo su trabajo muy bien hecho. ¿Sabe algo? Se lo voy a decir ahora. Cuando yo era niño, igual usted, seguro que usted también, en la etapa temprana de los niños, ya estoy terminando, en la etapa temprana de los niños, se nos queda todo. Y hay cosas ahora que yo he querido como memorizar y como me cuesta trabajo. Yo todavía me acuerdo, no sé en qué grado iba, pero una vez iba un político a mi pueblo y yo creo que era bueno para la oratoria. Todavía me acuerdo de esa oratoria que di. No sé cómo se llama su título, no sé cómo, no recuerdo qué grado iba, pero lo tengo todo bien presente. Y esa oratoria iba así con el diputado, creo que iba. Yo me acuerdo, decía: ya no engañen a mi gente, mi pueblo está engalanado, luce limpio, alegre y fresco. Sus callejuelas torcidas temprano fueron barridas, olor a tierra mojada. Me lo sé todo. Y ahora me quiero aprender un texto bíblico. Cómo me cuesta trabajo. Ya no traigo esa capacidad de memoria. ¿Me explico? Y eso digo, eso fue así en la primaria. Lo tengo todavía presente aquí. ¿Sabe por qué, Moisés? Lo que tú puedes afectar a un niño para bien en su vida, nunca lo va a olvidar cuando llegue a una etapa madura. Así que sigue trabajando. Y un día te va a decir: madre, ¿se acuerda cuando usted oró? Y usted va a decir: no, o sea, yo sí. Y te va a decir: tú me dijiste esto, tú me hablaste de esto, mamá. Y ese es el trabajo que hizo Jocabed. Rehusó llamarse hija de la hija de Faraón. Eso es algo grandioso. Número 2, dice que escogió ser maltratado por Cristo y por su pueblo antes que gozar de los tesoros de Faraón, porque dice la Biblia que puso sus ojos como viendo a lo invisible y dijo: es mayor mi galardón un día que voy a disfrutar. Póngase de pie. Dios es grande. Está listo. Va a orar conmigo y va a clamar a Dios conmigo y va a decirle: Señor, yo quiero ser como esa mujer que no le temió al decreto del rey, no le temió a lo que estaba pasando a su alrededor.
Ella había escuchado, ya alguien entregó a su hijo, alguien ya lo mataron a su hijo, alguien ya, porque si no el rey se va a enojar. Y ella dijo: yo no voy a entregar a mi hijo, yo lo voy a guardar, yo lo voy a cuidar, porque ese hijo tiene un llamado y tiene una asignación, tiene un propósito en esta tierra. Levanta tu oración y empieza a clamar a Dios en esta hora y dile: Padre, levántame en esta hora. Señor, dame gracia, dame favor, dame sabiduría en seguir hablando la palabra tuya. El consejo de la palabra de Dios esté en mi vida, como esta mujer llamada Jocabed, una mujer que Dios preparó para que hiciera un trabajo especial en la vida de la nación de Israel de 400 años. Dios, tú le diste la bendición de tener 3 hijos. Y mira, Señor, cómo encaminó a sus hijos para ser hombres tuyos. Uno fue el sacerdote más grande que tuvo la nación de Israel, llamado Aarón. El otro fue el libertador. Y la otra, Señor, fue una mujer que ayudó a levantar a las mujeres, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús.